La luz en las tinieblas resplandece. Cuando la luz se manifiesta en las tinieblas, no hay debate. Las tinieblas tienen que huir. Pero esa luz del mundo no es Dios. Dios es la luz de la iglesia, pero la luz del mundo somos tú y yo. Y precisamente en esta noche quiero hablarte de la iglesia. Porque un mundo tan complicado, un mundo tan tenebroso, necesita una iglesia con claridad. Necesita una iglesia sencilla. Necesita una iglesia que es firme en su esencia. Y precisamente ese es el título del mensaje que quiero compartir contigo en esta noche. La iglesia esencial. Dile a la persona que está a tu lado, la iglesia esencial. Sonríe un poco porque el sermón va a durar menos porque el pastor ya me ha hecho la introducción, así que alegra un poquito esa cara. La iglesia esencial. En esta noche quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, que podamos recordar cuál es la esencia de la iglesia y cómo en nuestro hoy poder ser una iglesia que vive cada vez mejor conforme a la esencia de lo que Jesús quiere que seamos. Y quiero invitarte a que vengas conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Lo tienes? Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así la palabra de Dios, hablando Jesús a Pedro. Ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. El poder de la muerte del que estábamos hablando ahora no va a conquistar a la iglesia. Y no solo no va a conquistarla, sino que la iglesia va a hablar más alto que las tinieblas. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino en medio de este mar de tinieblas que nos rodea. Y esa misma luz, cuando tú la pones en nuestras vidas, alumbra todo a nuestro alrededor. Espíritu Santo, en esta noche te pido que puedas renovar nuestra mente, que nos lleves de vuelta a la idea de Jesús acerca de la iglesia, que podamos recordar quiénes somos, que podamos recordar la misión que tenemos y que por encima de eso podamos vivir conforme a eso. Espíritu Santo, eso es algo que solo tú puedes hacer. Y Espíritu Santo, en esta noche te pido que mientras tu palabra es predicada, tú puedas actuar, Señor, con demostración de poder y del Espíritu. Espíritu Santo, despierta nuestro espíritu, porque no vamos a poder traer cambio en medio de esta situación con espada, con ejército. Solo lo vamos a poder hacer con tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, oro para que en esta noche seamos una iglesia también que se deje gobernar por la idea
que tú tienes, Espíritu Santo, acerca de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Seguramente que al leer este versículo te sonará este famoso pasaje en el que Jesús, después de convivir 3 años con sus discípulos, mantiene una conversación con ellos muy importante. Una conversación acerca de su identidad, acerca de quién era Él. Porque aunque te parezca extraño, aunque los discípulos convivieron con Jesús 3 años, no sabían con nitidez quién tenían delante. Jesús les preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y solo Pedro, y fue por revelación de Dios, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y para un judío, hacer esa afirmación era hacer una afirmación muy tajante. Una afirmación que incluso días después, meses después, a muchos les llevaría a morir. Sin embargo, Jesús no solo afirmó que Él era el Cristo. En este pasaje, en este versículo que acabamos de leer, Él presentó a sus discípulos algo que debemos incluso darle más importancia en el día de hoy que a lo que Jesús es. Aunque te sorprenda, debemos entender con más claridad qué es la iglesia, porque si no entendemos con claridad qué es la iglesia, este mundo no va a poder entender con claridad quién es Jesús. Porque hoy en día, a diferencia de aquel tiempo, Jesús solo se acerca al mundo, o mayoritariamente solo se acerca al mundo si la iglesia antes se acerca al mundo. Esta es la primera vez en toda la Biblia que se utiliza la palabra iglesia. Y es una de las 2 ocasiones en las que Jesús utiliza esta palabra. Y yo algo que me preguntaba hace un tiempo al meditar este pasaje es esta pregunta que hay a continuación. ¿Qué había en la mente de Jesús cuando habló de la iglesia? ¿Qué se le pasaba a Jesús por la mente cuando dijo, voy a edificar a mi iglesia? A través de vuestras vidas voy a edificar mi iglesia. Yo me hacía esta pregunta porque estaba convencido, y espero que tú también lo puedas estar después de esta predicación, que nuestra idea de la iglesia es muy distinta a la idea que Jesús tiene acerca de la iglesia. Al menos en la práctica, porque te voy a decir algo. Tú puedes saber muy bien en tu mente qué es la iglesia, pero lo más importante de todo es cómo vives la iglesia. Es más, lo que tú verdaderamente crees acerca de la iglesia y a nivel general de cualquier otra cosa está demostrado por lo que crees. Por ejemplo, tú no puedes afirmar con total honestidad que crees que Jesús puede salvar a España si no predicas el Evangelio. Si no predicas el Evangelio, a fin de cuentas, tú crees que Jesús no puede salvar a España. Si tú afirmas, por ejemplo, que la iglesia, y ya estoy haciendo un spoiler, si tú afirmas, por ejemplo, que la iglesia somos tú y somos yo, pero nuestra forma de relacionarnos
no hay amor, no hay honra, no hay respeto. ¿Tú no crees verdaderamente que la iglesia somos nosotros? Nuestra idea acerca de la iglesia es muy distinta a la de Jesús. Y antes de empezar hablándote de lo que había en la mente de Jesús o algunas de las cosas que había en la mente de Jesús acerca de lo que es la iglesia, de cómo es la iglesia que sueña Jesús, porque, por favor, antes de iglesia hay un mí. No se trata de tu idea de la iglesia, no se trata de la iglesia que tú quieres, se trata de la iglesia que quiere Jesús. Probablemente tú quieres muchas más cosas, pero no se trata de tu idea. Se trata de su idea. Y es su idea de iglesia lo que este mundo está esperando ver. ¿Qué cosas no son la idea de Jesús acerca de la iglesia? Pues mira, una de las cosas que no es la idea de Jesús acerca de la iglesia es que nuestra vida como iglesia se limite a esto, se limite a venir a un lugar. Permíteme que me ponga el traje de historiador, porque cuando interpretamos la Biblia, y más concretamente cuando interpretamos este versículo, pensamos que la iglesia de aquel tiempo era como nosotros. Y a lo mejor nos imaginamos que los cultos de iglesia eran tal que así. A lo mejor, yo qué sé, te imaginas me lo voy a inventar, a Santiago tocando el piano, te imaginas a Juan presidiendo. Vamos a dar paso a Karina para que pueda contarnos los anuncios. Y luego salía Pedro a predicar. Pero realmente la iglesia en aquel tiempo no era así. Nuestra forma de ser iglesia tiene que ver más con Roma que con Jesús. No sé si lo sabías, pero no fue hasta el siglo IV cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo. Y yo diría que desgraciadamente, porque cuando la iglesia se casa con el Estado, miau. Pero no fue hasta ese momento, hasta que empezaron a existir los templos. Hasta ese momento la iglesia trastornó el mundo sin tener templos. Y no quiero decir con esto de que no sea importante el templo, es importante, pero tenemos que entender que el templo es una herramienta. Te diré más, la iglesia de aquel tiempo en sus reuniones no había una persona en una plataforma predicando y el resto escuchando. La iglesia no tenía forma de púlpito, no giraba en torno a un púlpito. Y lo quiero remarcar de nuevo, no te asustes, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que hay algo más importante. Porque la iglesia de aquel tiempo, ¿sabes cómo se reunía? Se reunía en mesas. Como tú y yo hacemos en las reuniones de vida. Que dicho sea de paso, no sé cuánto tiempo llevas visitándonos, pero si no sabes lo que es una reunión de vida, por favor, acércate al final de la reunión aquí adelante, porque las reuniones de vida son espacios que tenemos como iglesia durante la semana para podernos reunir de manera más personal, más íntima, más cercana y juntos crecer en nuestra relación con Dios. Y me atrevería a decir que es lo más increíble de la iglesia. Y por favor, no te lo pierdas si no lo estás viviendo. Pero la iglesia en aquel tiempo tenía más forma de reunión de vida que esto de aquí que tenemos delante. Y por favor, que quede claro, no quiero que nadie salga diciendo, no, es que el templo no es importante. Lo que estoy diciendo es que la idea de Jesús tiene que ver con algo más. La iglesia de Jesús acerca de la iglesia tiene que ver no solo con el domingo, tiene que ver con el lunes, tiene que ver con el martes, tiene que ver con el miércoles. No tiene que ver únicamente con que escuches la palabra, tiene que ver con que vivas la palabra.
tu vida cotidiana. ¿Quieres descubrir cuál es la idea de Jesús acerca de la iglesia? Dile a la persona que está a tu lado, dejamos a Eric que nos la cuente. Díselo, por favor. Tranqui, te la voy a contar. Da igual lo que diga la persona que está a tu lado. Cuando Jesús pronunció en este versículo la palabra iglesia, Jesús no estaba inventando la palabra iglesia. Jesús, cuando dijo sobre esta roca, sobre la declaración de que Él es el Hijo de Dios, Él iba a edificar su iglesia, Él estaba utilizando un término que no tenía que ver con un grupo religioso, tenía que ver con un término ya existente en la cultura de aquel tiempo. Y este término es el término eclesia. La palabra iglesia de este versículo se traduce del griego eclesia. ¿Sabes qué significa eclesia? Eclesia es la asamblea de los llamados afuera. Literalmente eclesia significa eso, llamados afuera. Me encanta. Llamados afuera. No llamados al templo, no llamados a la reunión, no llamados de la puerta hacia adentro, sino llamados de aquí afuera. Llamados afuera. Y era un término que en aquellos tiempos se utilizaba para describir a una asamblea de personas que se reunía. Por ejemplo, en el caso de los griegos, era la asamblea de personas que se reunía para discutir y para traer cambios en la ciudad. Y es eso en lo que estaba pensando Jesús. Estaba pensando en un grupo de personas. En un grupo de personas que se unía con un propósito. No con el propósito de satisfacer su ego, como a veces parece la iglesia, a veces parece Operación Triunfo. Desgraciadamente, la iglesia no está para ti. O al menos no en un sentido de que te tenemos que aupar para que te sientas bien, te sientas realizado. No. Tú estás para Cristo, la iglesia está para Cristo, la iglesia está para que este mundo le conozca a Él. La iglesia no se trata de ti, o al menos no se trata únicamente de ti. El propósito de la iglesia es llevar a este mundo a un encuentro con Él. La iglesia esencial no es un lugar al que vamos, es una familia a la que pertenecemos. Dentro del local, pero también fuera del local. Es triste que tal vez no sepas a qué se dedica la persona que está a tu lado. Es triste. Es muy triste. Porque el tener relaciones sólidas, requiere pasar tiempo juntos, requiere compartir experiencias. Deberías quedarte más tiempo al finalizar la reunión y charlar con la persona que tienes a tu lado, porque eso es iglesia, no un lugar al que perteneces, sino una familia a la que perteneces, una familia con un propósito. El propósito de hacer discípulos. Ese es el propósito. El propósito de la iglesia. El mayor propósito de tu vida es que vayas y hagas discípulos. Y si no hacemos eso, no estamos justificando la razón de ser de la iglesia. La iglesia no existe para los que estamos aquí. La iglesia principalmente existe para los que no están aquí. El propósito de la iglesia es que extendamos el reino
de Dios. Ojo, remarco el reino de Dios, porque podemos crecer como iglesia local y aún así no extender el reino de Dios. Por ejemplo, cuando cazamos personas de otra iglesia, que sé que aquí no lo hacemos, y gloria a Dios, cuando hacemos eso no estamos extendiendo el reino. Estamos extendiendo esta iglesia local, pero no el reino, que es a lo que nos ha llamado Jesús. Jesús nos ha llamado a sembrar donde no ha sido sembrado. Jesús nos ha llamado a extender el reino de Dios, a hacer discípulos, a llevar a aquellos que están en tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia, pero ese también es tu gran llamado. Y si no hacemos eso, no estamos justificando la razón de ser de la iglesia. El día que estés delante de Él, no va a importar los sermones que has predicado aquí. No van a importar los discos que has grabado. No van a importar cuántos seguidores hayas tenido en Instagram. Lo único que va a importar, lo único que va a haber en ese lugar es tú y las personas que has llevado a Cristo, las personas que has discipulado. Solo hay una cosa que podemos hacer aquí en la tierra y que no vamos a poder hacer en el cielo, y no es adorar. Te vas a cansar de adorar. Bueno, en realidad no te vas a cansar de adorar. Solo hay una cosa, y es hacer discípulos. Es predicar el evangelio y acompañar a la gente para que puedan crecer conforme a la estatura de Cristo, como dice Efesios. Ese es el gran propósito de la iglesia. Mira, el impacto de la iglesia, el crecimiento de la iglesia no se mide por la asistencia que hay en un culto. El impacto de la iglesia se mide por la transformación que hay en la ciudad. Yo quiero hacerte una pregunta. Si tú fueras quitado de tu vecindario, ¿alguien notaría tu ausencia? ¿Una persona que no llega a fin de mes notaría tu ausencia? ¿Una mujer que está sufriendo maltrato en su casa notaría tu ausencia? ¿O se alegrarían, por fin se va el desgraciadico ese que me pone la música el domingo a toda castaña? ¿Qué pasaría si te conocen? Porque a lo mejor ni te conocen. Tristemente. Despertemos, iglesia. Porque si no discipulamos al mundo, el mundo nos va a discipular a nosotros. Si tú no discipulas, como antes decíamos, si tú no discipulas a tus hijos van a ser discipulados por el mundo. Y luego encima nos sorprendemos de que vivan como Babilonia, cuando hemos dejado a Babilonia que los discipule. Estás discipulando a tus hijos, estás discipulando a tu familia, estás discipulando a tus compañeros de trabajo. No me refiero que vayas a la mesa al mediodía de tu comedor y digas, el Señor dice no. Me refiero a que crees relación con ellos. Me refiero a que, por ejemplo, dejes de salir a escuchar música de alabanza y te quedes a escucharle a ellos. No, pero es que tú no sabes de lo que hablan. Tú no sabes de la vanidad de la que hablan. Bueno, Jesús era acusado de ser amigo de pecadores. ¿Te podríamos acusar a ti de lo mismo? Porque si no te podemos acusar de ser amigo de pecadores, tú no te pareces tanto como crees a Jesús. Tenemos un propósito. Ahora bien, yo sé que hasta aquí no hay nada nuevo y estarás pensando, si lo sé no vengo, porque esto ya lo sé. Pero quiero hablarte también en esta noche de tres principios que yo extraigo de esta idea de Jesús, de la iglesia, que debemos vivir hoy.
para poder ser la iglesia esencial, para poder ser la iglesia que Jesús está soñando. Y ojo, no te voy a hablar de que tenemos que hacer las mismas cosas que hacían las personas hace 2000 años, porque algunos creen que eso es hacer la voluntad de Dios. Si por algunos fuera, a lo mejor tendríamos que venir aquí con túnica y con sandalias y hablar en arameo, pero esa no es la idea de Jesús. Tenemos que contextualizarnos al mundo, ser conservadores en la esencia, pero adaptarnos al mundo que nos rodea. Pero, ¿sabes? Sí que hay 3 principios que yo encuentro en la iglesia que soñaba Jesús, en la iglesia primitiva, que necesitamos cada día más vivir conforme a ellos. Y este es el primero. Te quiero invitar a que puedas apuntar. ¿Está bien? La iglesia esencial está formada por personas. La iglesia esencial está formada por personas, no por paredes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro escribiendo a la iglesia perseguida, a la iglesia que había sido expandida, expatriada debido a la persecución, les dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. La iglesia no es este edificio, la iglesia somos tú y yo. Yo sé que es obvio para ti, esta frase, pero creo, como te decía antes, que no somos totalmente conscientes de la implicación de que la iglesia esté formada por personas. ¿Y sabes por qué creo que no somos conscientes? Porque si la iglesia son personas, para que podamos ser edificados como esa casa espiritual, nuestras relaciones tienen que ser relaciones saludables. Tienen que ser relaciones donde seamos conscientes de quién tenemos a nuestro lado, de la persona que tenemos a nuestro lado. Hace unos días hice un viaje vacacional con unos amigos y un día fuimos a Milán y visité la Catedral de Milán. Es uno de los templos católicos más grandes que existe. Se estima que podría caber en ese templo 40.000 personas. ¿Te imaginas, pastor, tener un templo para 40.000 personas? Yo entré y automáticamente mi reacción fue esta. ¿Puedes hacérselo a la persona que está a tu lado? Así me quedé. Incluso me decía, no puede ser que hace 700 años hicieran esto. No me lo creo. Aquí hay aliens o ovnis o algo así, no me lo creo. Pero sabes, mientras admiraba ese lugar, el Espíritu Santo, y creo que fue Él, me puso un pensamiento y era el siguiente: Eric, con todo lo hermoso que es esto, con todo lo imponente que es esto, yo no he elegido habitar aquí. Yo he elegido habitar en ti. Pero sabes, también me recordó una cosa, porque nos alegramos mucho de saber que somos templo del Espíritu Santo y nos llena de alegría. Pero el Espíritu Santo también me dijo lo siguiente: Eric, tus hermanos de la iglesia también son templo del Espíritu Santo. Ese joven que te saca de quicio, que te llama en la madrugada, también es templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo, pero la persona que tienes a tu lado, mírala por favor. Es templo del Espíritu Santo. Sé que te cuesta creerlo, pero es templo del Espíritu Santo. Y si fuéramos conscientes de esta verdad, nuestras relaciones
tendrían que ser relaciones saludables, relaciones de unidad, relaciones de amor, relaciones de perdón, relaciones de honra. Y es más, la Biblia afirma que esa unidad entre nosotros, que ese amor entre nosotros es lo que va a darnos credibilidad ante este mundo y que este mundo crea en el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque si nuestro mensaje es un mensaje de amor, este mundo tiene todo el derecho de pedir que se vea entre nosotros ese amor. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En que tenéis un pececito en el coche? ¿En que escucháis Hillsong? ¿En qué? En el amor que os tengáis los unos a los otros. Pero debemos entender bien qué es unidad, porque a veces tenemos una idea equivocada de lo que es unidad. Unidad no es uniformidad. Unidad no es sinónimo de que seamos iguales. Este versículo que acabamos de leer dice piedras vivas. Las piedras no son iguales. Los ladrillos sí, pero las piedras no son distintas. Cada uno de nosotros somos distintos. Los discípulos de Jesús eran distintos. Tenías a un cobrador de impuestos y tenías a un nacionalista judío. Para que me entiendas, tenías a uno de Vox y a uno de la CUP. Y convivían entre ellos. No se mataban, no se tiraban sartenes, no porque no había, sino porque se amaban. ¿Ocurre lo mismo entre nosotros? Porque unidad no es uniformidad. Las diferencias, cuando reina el amor, no son un obstáculo, son una oportunidad. Una oportunidad de crecer, una oportunidad de entender, una oportunidad de saborear cosas de Dios. Las arepas, las salteñas, anda que no me gustan a mí las salteñas. Unidad no es uniformidad. Unidad tampoco es perfección. Unidad es saber perdonarnos. La unidad no es la ausencia de conflictos. La unidad es la permanencia del amor. Eso es unidad. No que no nos equivoquemos, sino que cuando nos equivocamos, cuando nos ofendemos, nos perdonamos. ¿Por qué? Porque recordamos que a pesar de nosotros hacer algo más grave a Jesús, Él nos perdonó. Y tú entiendes el perdón de Dios únicamente cuando extiendes perdón al que te ha ofendido. Tú no has entendido la gracia de Dios si no extiendes la gracia de Dios al que no se la merece. Eso es unidad. Paulo, ¿tú amas a tu mujer? Confío que me dices que sí, no porque está al lado, ni porque te va a decir que te vayas a dormir al sofá si dices que no. Tú la amas. Jonathan, ¿tú amas a tu esposa? Manu, ¿tú amas a tu esposa? Y que no me entere yo de lo contrario. Ahora bien, ¿tenéis conflictos entre vosotros? ¿Discutís? ¿Pero dejáis de amaros? No, porque las relaciones de unidad no son relaciones donde no hay conflicto, son relaciones donde sabemos superar nuestros conflictos. La iglesia no es perfecta. Si no lo he hecho ya, déjame decirte algo, te voy a ofender algún día. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando eso suceda? Porque eso es amor, eso es unidad. No que hacemos leña del árbol caído, sino que nos restauramos con gracia, porque eso es lo que hizo Jesús. ¿Amén? Amén. Esa es la idea de Jesús. ¿Puedo pedirte algo? ¿Puedo pedirte que hagas algo a partir de ahora?
podríamos dejar de referirnos a este lugar, a este templo, como la iglesia o como la casa de Dios y hablar con propiedad. Porque yo te entiendo cuando tú dices esto, voy a la iglesia o nos vemos después de la iglesia, yo te entiendo, pero nuestra forma de hablar crea realidad, crea cultura. Tú te ríes mucho de esto del lenguaje inclusivo, pero no es una tontería. ¿Sabéis por qué viene todo esto del lenguaje inclusivo? Viene para que creamos que eso es una realidad, para crear cultura. Y nosotros tendríamos que ser conscientes de eso y llamar no a este lugar la iglesia, sino el local de la iglesia. No decir voy a la iglesia, sino decir vamos con la iglesia. ¿Podrías hacerlo? Porque necesitamos hablar con propiedad. Tú lo entiendes, pero el que viene por primera vez lo entiende. El que viene por primera vez entiende que cuando sale de ese lugar sigue siendo iglesia, Dios sigue estando con él, tú sigues siendo su hermano. ¿Vas a hacer el ejercicio? Te voy a poner a prueba, ¿eh? El primer principio es este. La iglesia esencial son personas, no paredes. Rápidamente, el segundo principio. La iglesia esencial es una iglesia donde todos son participantes. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 16, Él, hablando de Dios, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Todos aquellos que formamos la iglesia, todos aquellos que un día dijimos, Jesús, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Todos aquellos, dice la Biblia, que tenemos una función que ejercer dentro de la iglesia. Sin excepción, todos los que somos iglesia tenemos una función que cumplir. Todos. No solo el que es pastor, no solo el que es líder de alabanza, no solo el que tiene un cargo, todos, absolutamente todos tenemos una función. Y aunque te sorprenda, el crecimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, depende de que tú y yo cumplamos esa función. Muchas veces tenemos la sensación de que no es así, de que solo algunos tienen llamado, de que solo algunos tienen ministerio. ¿Y sabes por qué es? Es porque cuando pensamos en ministerio, pensamos en algo alto, pensamos en algo vistoso. Tan alto y tan vistoso que yo a veces me pregunto si queremos estar ahí para servir a otros o si queremos estar ahí para servirnos de otros. Porque, iglesia, no confundas visibilidad con utilidad. Nunca busques ser importante por encima de ser útil. La Biblia habla que muchas veces los miembros del cuerpo más útiles son aquellos menos decorosos, son aquellos que no se ven. Ministerio es mucho más de lo que ocurre en esta plataforma. Ministerio es simplemente que quedes con alguien de la iglesia necesitado a irte a tomar un café. Yo te voy a decir una cosa, cambiaría sin lugar a dudas predicarte a ti por predicar a una persona que no conoce a Jesús en el Viena o en el McDonald's. No tardo ni un segundo, porque eso es ministerio. Y ese es el ministerio principal al que Dios nos ha llamado. Y te voy a decir una cosa importante también. Cuidado, porque tú puedes cumplir tu función y sin embargo no estar cumpliendo la misión. La función siempre está orientada a la misión. Si tú cumples tu función, pero no haces la misión, como dijo un famoso,
evangelista es como es como reacomodar los muebles cuando la casa está en llamas. Si tú haces cosas para la iglesia, pero no haces discípulos, es como si en medio de un incendio te pusieras a ordenar tu habitación. ¿Alguien en su sano juicio haría eso? ¿Es productivo en medio de un incendio ponerse a decorar la casa? No lo es. Es estúpido y es improductivo. Y es lo que sucede cuando nos enfocamos en cosas y olvidamos el discipulado. Y eso es algo a lo que todos hemos sido llamados. La misión no es para misioneros, ni para pastores, ni para evangelistas. La misión es para todo hijo de Dios, para todo aquel que es iglesia. Y tú has sido llamado a eso. ¿Tienes una función en el cuerpo? La tienes, pero esa función está enfocada a la misión. Y por último, el último principio, y con esto quiero terminar. La iglesia esencial es una iglesia presente en la ciudad. Pasa a la siguiente diapositiva. No sé si estaba la diapositiva donde salgo yo. Quiero hacerte una pregunta. No se ve muy bien, ¿vale? En la foto de la derecha es una foto que me hice esta semana en la oficina. Me daba vergüenza ponerme así, así que me la hice así. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿En qué lugar estoy sirviendo a Dios? ¿En el púlpito predicando o en la oficina? ¿Cuántos creéis que estoy sirviendo más a Dios en la foto de tu izquierda que en la de la derecha? A ver, levanta tu mano. ¿En qué lugar estoy haciendo algo más sagrado? ¿Cuando predico o cuando estoy en la oficina? En realidad, estoy sirviendo a Dios en los dos lugares. Y estoy haciendo cosas sagradas en los dos lugares. Es más, te voy a decir una cosa. En la oficina paso más horas, paso 4 veces más horas que las que paso aquí. Y tú, y todos los que estamos aquí, excepto tal vez los pastores, pasamos más tiempo fuera de este lugar que dentro de este lugar. Las estadísticas estiman que tú pasas el 92% de tu tiempo no en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y te voy a decir más, el 99% de los españoles están fuera de aquí. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que deberíamos dejar de decir cosas como el trabajo secular. Porque tu trabajo es sagrado. Y es tan sagrado que es en ese lugar donde vas a cumplir la misión. Tú no te vas a trabajar cuando te levantas por la mañana. En realidad te vas a la misión. Sé que cuesta creerlo un lunes a las 5 de la madrugada, pero esa es la verdad. Lo que hace sagrado a algo no es el lugar donde se hace, es el corazón con el que se hace. Y la Biblia dice que debemos hacer todas las cosas como si fueran para Él. Porque cuando hacemos todas las cosas como si fueran para Él, al hacerlas, mostramos a Dios en todas las cosas. Las estadísticas dicen también que solo un 5% de la iglesia va a ocupar un cargo pastoral o un cargo de liderazgo. ¿Qué pasa con el 95%? ¿No tienen ministerio? Tienen. Lo tienen. Pero tal vez es fuera como empresarios. Tal vez es fuera como estudiantes. Tal vez es fuera como ama de casa o amo de casa. Pero eso es ministerio y eso es misión. Y tenemos que dejar de hacer esas diferencias porque no son bíblicas y no son de Dios. ¿Por qué razón, si no, Dios elegiría vivir en ti y no en este lugar?
sino es porque quiere estar en ese lugar. Dios quiere manifestarse en tu oficina. Dios quiere manifestarse en tu casa. Pero para que eso sea posible, tú tienes que ver eso como algo sagrado. Tienes que entender que ministerio no solo es lo que ocurre aquí dentro, sino lo que ocurre